Ahí estamos. Bueno, vuelvo a repetir. Este es un simulador en el cual vamos a ver la interacción entre una enzima y un sustrato. Es una reacción de tipo genérica, es decir, no es una reacción específica, es una simulación para que justamente ustedes puedan ver esa relación que se da entre una enzima y un sustrato. Esto luego ustedes también lo pueden probar. El simulador está directamente incrustado en el aula virtual. Entonces, donde dice acceso a la prueba de relación enzima-sustrato, automáticamente les van a abrir así mismo como ustedes están viendo mi aula virtual para hacer la prueba de simulación. Tenemos nosotros en nuestro recuadro a la izquierda diferentes puntos de color verde que nos están indicando moléculas de enzimas libres. Esto nos ayuda un poco a identificar la concentración. El cuadro sería toda la solución de una determinada, un ratito voy a emitir, sería toda la concentración o el área de interacción entre una enzima y un sustrato. Como ven, hay una dispersión entre los puntos, lo cual nos indica de que la concentración de mi enzima no es un 100%. Eso, ¿cómo lo hago? Y lo hago visualizando también la cantidad de puntos que tengo en mi cuadro. Cuando veamos el punto verde con un punto azul en el centro, nos va a indicar ya la formación de un complejo enzima-sustrato. Ya se ha dado esa unión en el modelo de Kochland o en el modelo de llave cerradura entre la enzima y el sustrato y ya están actuando juntos, llevando a cabo o acompañando un determinado proceso químico. Así como estamos viendo ahora mismo, sin iniciar la simulación, no hay presencia de sustratos, es decir, todavía no hay adición de sustratos. Y esta línea que ustedes ven, en la que dice concentración del sustrato, es la que me va a permitir a mí adicionar sustratos en diferente concentración. Entonces yo muevo esto llega hasta 100 micrómetros por mol, y ven cómo ya se me empieza a formar o a visualizar esos complejos enzimas sustratos. Si llevo al máximo, la máxima concentración que me da el simulador, esto sería 100 micrómetros por mol, puedo ver esta figura. ¿Están pintadas o están combinadas todas las moléculas de enzimas? No. Veo que aún tengo presencia de moléculas de enzima libre. Visualmente, ¿qué porcentaje ustedes piensan que hay de enzimas libres? Es algo que ustedes van a ir pensando y van a escribir aquí. Yo digamos que pienso que hay 90% de enzimas libres, porque es lo que visualizo. Esto se hace directamente de manera visual. Si quieren, pueden hacer contando cada uno de los círculos, es otra manera de hacer. Yo lo hago visualmente. Digo que es 90% de saturación, lo que son las enzimas que se han combinado con el sustrato, y al darle el botón comprobar, me va a indicar si tengo una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. En este caso me dice que no es la respuesta correcta, por lo cual tendré que hacer la prueba con otro valor. Repito, esto lo pueden hacer visualmente o lo pueden hacer contando el total de moléculas de enzima libre y las que han quedado formando un complejo enzima sustrato. El 2 no vamos a hacer porque nosotros no estudiamos constante correspondiente a el trabajo con el complejo enzima sustratos, pero el 3 sí. Y el 3 nos presenta una pregunta que ustedes lo van a responder con lo que han desarrollado en la teoría. Si ustedes quieren llegar a una mayor saturación de la enzima, es decir, ustedes quieren acceder a que todas las enzimas estén interactuando con sustrato en un determinado proceso químico, ¿qué deberían hacer?
La opción A es aumentar la concentración de la enzima, es decir, tener mayor cantidad de enzimas libres, o deberían reducir la concentración de enzimas, es decir, tener menor número de moléculas de enzima, o aumentar la concentración del sustrato, que en este caso llegaba hasta 100, y cuando les dice aumentar la concentración, sería aumentar por encima de 100 micromoles, o la opción tanto B como C son válidas. Entonces aquí es un poco un proceso de pensamiento, y si yo veo que aquí tengo enzimas que se han combinado con el sustrato, que estaba a una concentración de 100, y todavía me quedan enzimas libres, no tendría mucho sentido aumentar la concentración, es decir, tener mayor número de enzimas libres, siendo que así como me encuentro, ni siquiera todas las enzimas que están pueden estar interactuando con un sustrato. Por lo cual yo descartaría esta opción A. Mi opción B me dice reducir la concentración de enzimas, lo cual estaría indicando de que tengo que tener menos moléculas, y eso sí me ayudaría a que yo tenga mayor saturación, porque ahora tengo una saturación entre un 80 y un 85%, y si yo extraigo estas moléculas libres, probablemente aumente mi saturación a un 90 o incluso pueda llegar a un 100%. O sea, la opción B sí podría ser válida para tener mayor saturación de la enzima. Y la opción C me dice aumentar la concentración de sustrato, es decir, adicionar mayor cantidad de sustrato, lo cual es por evidencia de lo que yo estoy observando en mi simulador, de que si yo tengo 50, esto es el área cubierta de interacción con la enzima, y como cuando aumenta a 100 tengo mayor moléculas de enzimas interactuando con el sustrato, por lo cual si yo aumento también la concentración de mi sustrato, podría aumentar mi saturación de la enzima. Haciendo este análisis, yo podría decir que B es correcto, que C es correcto, y en la opción D yo tengo justamente tanto B como C son válidas. Entonces, si yo indico aquí que mi respuesta es D y le doy comprobar, me dice respuesta incorrecta. Si yo pongo la opción C y le doy comprobar, me dice respuesta correcta. Les voy a explicar por qué. Les estoy contando este paso a paso porque puede surgir justamente esta interrogante si la hacen fuera del simulador. ¿Por qué si la opción B de reducir la concentración de la enzima también podría indicar un mayor grado de saturación? Porque el simulador no me da esa opción. Es decir, no me permite que yo pueda cambiar lo que estoy observando dentro de este cuadro en cuanto a moléculas de enzima libre. Es por eso que mi respuesta en este caso correcta es el aumento de la concentración del sustrato. Entonces, eso les quería explicar, que es algo que ustedes tienen que saber porque está directamente relacionado con el uso del simulador. Acá que comprobamos en teoría que a mayor concentración de sustrato, que es una relación directamente proporcional, hay mayor saturación de la enzima. Claro, cuanto más sustrato yo adiciono a un complejo enzimático o un complejo de presencia de enzimas, tendré mayor saturación. Y esto es el simulador que yo quería presentarles a ustedes hoy, invitarles a que ustedes hagan la prueba. Como ven, es bastante sencillita. Esto lo pueden mover a un 20%, a un 30% para ir viendo cómo va cambiando esa interacción enzima-sustrato, y luego probar el porcentaje de saturación, ya sea visualmente o contando el número de moléculas presentes para poder conocer. No sé si hay alguna consulta sobre el uso de nuestro simulador. Profe, esas preguntas copiamos y pegamos en nuestro informe o solamente se queda ahí.
Esas preguntas ustedes las tienen que responder en su informe, pero no es necesario que lo copien tal cual. Ustedes pueden elaborar o redactar en su informe que el porcentaje de saturación visto en el simulador fue de tanto por ciento y en el caso del 3, que ya sabemos cuál es la respuesta correcta, podrían indicar que a medida que aumenta la concentración de un sustrato, aumenta también el grado de saturación de la enzima. O sea, no es necesario que lo copien tal cual, si quieren lo pueden hacer o pueden hacer incluso un print screen e incluirlo, pero es importante poder redactar la conclusión o poder redactar el proceso metodológico en sus informes. Ok, profe, gracias. Cuando Profe, quiera. Sí, te escucho, Carla. eh, Sí, yo estuve probando con el método de sumar, ¿verdad? De contar cuántas enzimas había y las sí, saturadas. Y a mí me sí, salió 84%, pero no me da, o sea, sí, pongo, me dice incorrecto. sí, te va a dar con 80, porque en realidad el simulador no reconoce ese valor adicional, o sea, mide entre 80, 90, 100, no tiene ese nivel de precisión. Con 80% les da la respuesta correcta, porque el valor que más se acerca si tuvieses 84 es 80. Es nada más por eso, Carla, es por la precisión que tiene el simulador. Ah, ok. Muchísimas gracias, profe. Pero sería súper interesante que puedas indicar eso en tu informe, un grado de saturación contando el número de moléculas de enzima correspondiente a 84%, Dale, profe. Gracias. cuando quieras. ¿Alguna otra consulta? Profe, el glosario que pusiste, ¿cómo se usaría en sí? Porque yo traté de ver qué onda y no me figuraba nada. No, no, glosario no vamos a hacer. Disculpen, yo creo que dejé no visible o si están viendo, disculpen, pues no tienen que ver. Esa era una actividad que hicimos en el semestre anterior, pero este semestre que ya tenemos el simulador no trabajamos con el glosario, Matías. Yo creí que puso oculto, pero si están viendo voy a ocultar, porque el glosario no es una actividad que van a realizar ustedes. Ustedes solamente van a realizar el simulador. Ah, dale, profe. Bueno, entonces, recapitulando lo que vamos a continuar desde la próxima semana, ustedes ahora van a elaborar su último informe en modelo de simulador y el próximo martes nos vamos a encontrar a las 8 en este mismo enlace que ustedes ya conocen. Iniciaría el grupo uno, sí les pediría que traten de estar a tiempo al grupo que le corresponderá ser grupo uno. Si alguien tiene un inconveniente, Dios no lo quiera, ese de ese grupo o de uno de los grupos que va a presentar, por favor no duden en hacérmelo saber para que yo pueda tener en cuenta eso, porque tengan en cuenta que además del trabajo escrito se valora lo que es la presentación oral. Entonces, conforme a esa lista que va a salir de los grupos, por favor, fíjense en estos días en su aula virtual para saber en qué grupo está cada uno de ustedes integrado. Vamos a iniciar la presentación. Entonces, quienes ya saben que son del grupo uno iniciarían la presentación de su trabajo el día martes de la siguiente semana, es el martes 27, creo, si no me equivoco. Sí, 27. Entonces, de esa manera vamos a dar inicio a las presentaciones de las lecturas y análisis de trabajos que ustedes estuvieron realizando. Profe, te puedo Sí, consultar Carla, ahora. claro que sí. Nosotros vamos a hacer nuestro análisis en un Word, ¿verdad? Sí, Y sí, aparte, señor. mujer, que te preparemos una presentación de PowerPoint o algo así para poder exponer. Sí, yo les recomendaría que sí, porque el Word de repente es más complicado poder leer, entonces en un PowerPoint hagan algo más cortito, más sencillo, y ustedes hablen o expliquen lo que les llama la atención y lo que ustedes quieren compartir. Por ejemplo,
Cuando les pregunta qué biomolécula es la que formó parte, bueno, pueden poner el nombre de la biomolécula en una presentación de PowerPoint y ustedes hablan ahí de lo que comentaba el trabajo de esa biomolécula. Esa sería una modalidad interesante de poder presentar. Y el tema de la distribución de grupos depende de vos, profe, o No, yo aleatorizo. Yo voy a cargar los nombres que me compartió Ariana y le doy la función aleatorizar al Moodle. Entonces, él me va a generar el número de grupo conforme a los integrantes de manera aleatoria. Y eso es lo que yo voy a hacer esta semana. Y ustedes van a conocer su número de grupo. dale, profe. Y en la plataforma figura que la entrega del documento en sí es para el 3 de noviembre. Así mismo. Igual te Nosotros, entregamos esa fecha nomás, aunque y ponerle que a mí usted, ya me toque la próxima semana. eso depende de ustedes. Dejamos la última fecha de presentación como fecha del documento escrito. Entonces, si ustedes ya como grupo finalizaron para el próximo martes su trabajo, yo les recomiendo que ya entreguen, o sea, que ya posteen en el aula virtual. Pero si ustedes después de presentar tienen alguna intención de volver a, no sé, mejorar o cambiar algo, o tal vez no terminaron su análisis y hicieron más la presentación, tienen tiempo hasta el 3 de noviembre, que es la fecha límite. No es precisamente la fecha de entrega sí o sí, sino es la fecha límite para entregar sus trabajos. Si ustedes lo quieren enviar antes, enhorabuena y mejor, así yo ya voy corrigiendo con tiempo. Dale, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Profe, lo único que tendrías que cambiar es entonces la fecha de entrega del informe, porque aparece que solamente hasta las 9 se puede entregar. ¿Cuál corazón? Y el informe de No, ya encima. cambió, Mati. ¿Ya cambió? Sí, hasta el Dale, viernes. profe. El de hoy lo pueden entregar hasta el viernes. Tienen Sí, hasta es el que viernes a ayer la nomás tarde. estaba viendo y salía que hoy se entregaba ya a las 9. Sí, sí. No, no, no. Eso ya está ajustado. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces si no hay más consultas, por el día de hoy les voy a liberar para que puedan justamente preparar sus informes correspondientes de esta clase.